Bueno, muchas gracias a los que vinieron, a los que launch del semestre. El día de hoy tenemos la dicha de tener a Marcelo Salgado. Marcelo Salgado es investigador del Departamento de Gravitación y Teoría de Campos desde 1995. Obtuvo el doctorado en la Université Paris-Diderot, Francia, en el 94. Participa en un proyecto con la CIP relacionado con las teorías alternativas de la gravitación con aplicaciones astrofísicas y cosmológicas. Fue galardonado con el United States Navy Research Award en el 2017 y algunas de sus líneas de investigación son los agujeros negros, medio clásico, cosmología, estudio de transiciones de fase y enredamiento en sistemas cuánticos, propiedades relativistas de cantidades de información cuántica y, claro, relatividad general. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí. Y ya para comenzar, nada más cuando le faltan unos 5 minutos, está bien si le aviso. Sí, yo creo que voy a terminar bastante antes. Es una plática quizás de media hora, bueno, dependiendo de las preguntas. Pero bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias por asistir. Entonces, bueno, aquí el apuntador láser, parecer no se alcanza a ver en la pantalla, entonces, bueno, voy a tratar de apuntar un poco con el dedo aquí. Y bueno, lo que les quiero compartir un poco son las ideas que hemos estado trabajando con uno de mis estudiantes de doctorado, Codec García, sobre justamente la posibilidad de tener objetos que son ultracompactos. Con ultracompactos me refiero a objetos que no tienen horizonte, que son extendidos como una especie de estrella, pero son tan compactos que pueden admitir brillos de luz o curvas de luz semejantes a los agujeros negros. Pues voy a empezar a dar una introducción bastante general y luego ya voy a ser más específico sobre el tipo de estos imitadores de agujeros negros, como son las estrellas de bosones solitónicas, que tienen un potencial de orden sexto, a diferencia de las estrellas de bosones o mini-boson stars, que solamente tienen un potencial cuadrático, es decir, que no tienen autointeracción. Ok. Bueno, si no lo hago aquí está. A ver, ¿puede probar? Sí, sí. No, si no puedo hacer con la flechita. Ah, no, Ok, sí, ya jaló, ¿no? ok. Ajá, ya está jaló. Bueno, como todos sabemos, una de las predicciones más asombrosas de la relatividad general son los agujeros negros, y algunas de las soluciones más conocidas y famosas de agujeros negros en un espacio-tiempo asintóticamente plano, pues como todos sabemos, es la de Schwarzschild, que está caracterizado por un solo parámetro, la masa, la de Reisner-Nostrom, que es una solución con carga eléctrica que está caracterizada por la masa y la carga del agujero negro. Las dos primeras son en simetría esférica y las dos últimas son en simetría axial, que corresponden a agujeros negros rotantes, la de Kerr, que está caracterizada por la masa y el momento angular, y la de Kerr-Neumann, que está caracterizada por las tres cantidades. Y fuera de la región del agujero negro, bueno, estas cuatro soluciones tienen cualitativamente la misma estructura asintótica. Sin embargo, dentro del agujero negro las soluciones pueden ser pues bastante complicadas, como uno lo puede ver de estos diagramas conformes. Entonces aquí tenemos el diagrama conforme o de Penrose de Schwarzschild, de Reisner-Nostrom y de Kerr. Y entonces en las regiones asintóticas, que son estas, eh, tienen más o menos la misma estructura asintótica, y en el interior, bueno, la solución de Schwarzschild tiene la singularidad, una singularidad de tipo espacial, mientras que, por ejemplo, en el caso de Reisner-Nostrom tiene singularidades de tipo temporal y además tiene horizontes de Cauchy. Es decir, más allá de los horizontes de Cauchy se pierde toda predictibilidad, dado, por ejemplo, una hipersuperficie que va desde I0 hasta I0, ¿no? Entonces,
a partir de esta superficie ya no se puede predecir lo que hay en estas regiones, ¿no? Y lo mismo pasa en el caso del agujero negro de Kerr. Y bueno, como digo, en este tipo de soluciones, la parte más preocupante son la existencia de singularidades, donde en principio la teoría se rompe, y la presencia de los horizontes de Cauchy en algunas de ellas, como ya indiqué, donde la predicción se pierde. Y bueno, ¿qué tanto del interior de estas soluciones uno la debe tomar en serio? Pues bueno, en realidad no se entiende o no se sabe muy bien porque estas soluciones son las que se llaman soluciones de agujero negro eterno, en donde uno nunca tiene materia, ¿no? En realidad, estas soluciones de agujero negro en principio se deben formar con un tipo de materia que se va colapsando y, y luego, bueno, en principio, clásicamente formarían el agujero negro y luego una singularidad, pero en principio hay materia que queda dentro y que no se sabe bien qué es lo que pasa, ¿no? Pero aquí en estas soluciones no se ve bien. Sì, ma cioè, quando tu viste questo sono interessanti come la maniera di cioè, ci ponemos toda la masa de manera puntual en la singularidad y no tomamos en cuenta lo que pasa entre el horizonte y la singularidad. ¿A eso te refieres? A eso me refiero, pero en realidad o sea, estrictamente hablando, ni siquiera ponemos una delta de Dirac, ¿no? O sea, simplemente la masa no es que esté localizada en la singularidad, ¿no? O sea, la masa es una propiedad de todo el espacio-tiempo, ¿no? No es que esté localizada en la singularidad, ¿no? Es lo que se llama la masa ADM, ¿no? Que es una propiedad de todo el espacio-tiempo. Y bueno, y por otro lado, la relatividad general predice que estrellas compactas, como estrellas de neutrones o estrellas más exóticas, que satisfacen, por ejemplo, condiciones de energía, o la condición de energía débil, o la densidad de energía para todo observador es definida positiva. Pues este tipo de estrellas, una vez que alcanzan la masa máxima y se perturban, entonces se pueden colapsar. Y una vez que la materia entra dentro del horizonte de Schwarzschild, en principio se forma el agujero negro y eventualmente se forma la singularidad, ¿no? Y eso, bueno, eso es lo que en principio predicen los teoremas de singularidad de Penrose, en parte por los cuales recibió el premio Nobel hace algunos años, y también en parte por lo que se llama la conjetura de la censura cósmica, que es en cierta manera lo que desde el punto de vista teórico, lo que le da importancia a los agujeros negros, porque si se van a formar singularidades, pues más vale que las singularidades estén dentro del horizonte de eventos para que no influya y despedase el exterior del universo, ¿no? Entonces, bueno, la conjetura, es una conjetura, nadie lo ha probado, es que siempre que se forman singularidades, cuando hay condiciones de energía, entonces también se va a formar un agujero negro, ¿no? Que los va a cubrir. Y que se dice de manera coloquial que los agujeros o que el espacio-tiempo no tiene singularidades desnudas, ¿no? No emite singularidades, ¿no? Y bueno, por otro lado, algo que está un poco menos entendido es las condiciones por las cuales en ciertos espacios-tiempos, como el de Reisner-Nordström o el de Kerr, pueden formar horizontes de Cauchy. Pero la conjetura fuerte de la censura cósmica indica que estos horizontes de Cauchy en realidad son inestables, ¿no? Si uno los perturba, entonces desaparecen y en realidad uno recupera toda la predictibilidad del espacio-tiempo. Entonces, bueno, todo esto es a nivel clásico y bueno, la gente o se cree que una teoría cuántica de la gravedad va a resolver parte de estos problemas. En principio, va a evitar que los agujeros negros tengan singularidades, ¿no? Y de hecho hay soluciones en algún tipo de teorías cuánticas de la gravitación, como la gravedad cuántica de lazos, donde justamente curan la singularidad y entonces lo que uno tiene es una especie de lo que llaman una estrella de Planck, donde tienen un objeto
de, de densidad del orden de Planck, y entonces uno no tiene singularidad, pero sí tiene, entre comillas, un horizonte de eventos, ¿no? Aunque este horizonte de eventos puede ser un poco fuzzy, ¿no? O sea, no está muy bien localizado, pero en promedio habría un agujero negro, ¿no? Entonces, en principio es lo que uno cree que, que la teoría cuántica de la gravitación debería ser, ¿no? Bueno, y por otro lado, también desde el punto de vista teórico, eh, como saben, cuando uno tiene un agujero negro, ya sea de Kerr o de Schwarzschild, y uno modela o uno pone un disco de acreción delgado alrededor del agujero negro, entonces lo que se observa es que debido a la fuerte gravitación del agujero negro, entonces uno puede tener deflexión de los rayos de luz que provienen del disco de acreción, deflexiones muy fuertes, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, la parte que está detrás del disco de acreción, uno la puede observar como si estuviera doblada, debido a que los rayos de los que en principio serían para acá, entonces son deflectados y uno lo ve en la dirección del observador, ¿no? Igual la parte de abajo del disco. Pero quizás la característica más importante de este tipo de imágenes teóricas, que bueno, uno ha visto simulaciones en películas, es este anillo de luz interior, ¿no? Y este anillo de luz interior acá corresponde, por ejemplo, en el caso de Schwarzschild, cuando uno analiza las geodésicas nulas en particular, entonces uno tiene este potencial efectivo, y entonces este potencial efectivo tiene un máximo, y entonces, bueno, aquí uno tiene geodésicas nulas que llegan al punto de máximo acercamiento y luego son desviadas, que serían el caso de este tipo de rayos de luz, ¿no? Y luego tenemos rayos de luz que son enviados justo con el parámetro de impacto, de tal manera que, y la energía de tal manera que los rayos de luz quedan acá en una órbita circular, pero como es inestable, entonces eventualmente habrá rayos de luz que salen, que son justo estos que se ven como un anillo, y habrá rayos de luz que entran, y bueno, esos entran al agujero negro y obviamente ya no los podemos ver. Y bueno, y habrá rayos de luz que entran directamente al agujero negro y que ya no nos observan. Entonces, cuando vamos a acercando al horizonte, la parte que es horizontal, como la parte de la línea, sabemos que entonces las trayectorias más cercanas, por definición, hicieron entonces Varias vueltas antes de salir. antes de salir, y hay algunas que a lo mejor pueden dar varias vueltas y entrar. Ok, pero eso hace una variación esperada en términos de la intensidad, o todavía una conservación de la intensidad. No, acá la intensidad, como son geodésicas, no es. No. O sea, bueno, lo que importa acá es la energía, ¿no? Entonces, estas son, por ejemplo, con menos energía, estas son con energía, y estas pues, tienen mayor energía, ¿no? Y estas son las que tienen también parámetro de impacto menor y aún menor. Gracias. ¿Qué pasaría entonces? O sea, si entiendo bien, el punto de la línea roja punteada representa el anillo, ¿no? Sí. Y la verde pues, representa lo que está al exterior. Porque entre esos dos en la imagen no se vería también luz. Bueno, en principio, ¿cuál es? Entre esto, este y este. No, entre la de abajo y la de... Bueno, en principio sí se observa, ¿no? Pero bueno, acá en esta simulación se observa un poco, pero bueno, no se alcanza a ver, pero en principio sí hay, ¿no? Sí hay un... Y bueno, y desde el punto de vista observacional, todo lo que mostré hasta ahora son como la parte teórica de la evidencia de los agujeros negros, ¿no? De la predicción, soluciones. Y ahora en cuanto a evidencia observacional, pues también es indirecta, pero es muy robusta. Entonces, acá tenemos las imágenes clásicas que se han observado por el telescopio de horizonte de eventos.
Y aquí están las imágenes tomadas del centro de la galaxia M87 y de la Vía Láctea. Pero bueno, obviamente acá no tienen la resolución para ver lo que se observa como en la simulación, ¿no? O sea, estamos todavía lejos de poder observar algo de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, acá en estas imágenes, todavía había cierto espacio para dejar cabida a otros objetos compactos que no fueran necesariamente agujeros negros, ¿no? Pero bueno, eventualmente uno espera que la resolución de los telescopios aumente y se pueda obtener imágenes más claras. Y bueno, otra evidencia importante, indirecta, es de la dinámica de estrellas alrededor de nuestra galaxia, que fue también el análisis de Gensel y Guess, que también compartieron el premio Nobel con Penrose, y en donde muestra a través de esta dinámica que el objeto que está en el centro, debido al tamaño de las órbitas y de la, de la, de la masa del objeto, que tiene que ser un agujero negro, y no puede ser en principio otra cosa, ¿no? Y bueno, la otra también evidencia quizá más contundente es de la emisión de ondas gravitacionales a través de la colisión binaria de dos agujeros negros. Entonces, bueno, las observaciones de los telescopios LIGO y Virgo, y bueno, y ahora Cagra, pues muestra estas señales de ondas gravitacionales que coinciden muy bien con las simulaciones de relatividad numérica. Y entonces, bueno, se han detectado una gran cantidad de este tipo de colisiones y observaciones, donde, bueno, aquí uno ve la etapa espiral, donde se fusionan los dos agujeros negros, y luego la etapa de lo que le llaman el ring down, donde se ven acá las oscilaciones del agujero negro en principio de Kerr que se forma y que da lugar a esto que se llama modos cosinormales de oscilación, que llevan una información muy precisa de la historia de los agujeros negros. Entonces, bueno, esto sería como la parte final de la introducción de lo que es la evidencia teórica y un poco de la evidencia observacional sobre la existencia de los agujeros negros. Entonces, como digo, en el caso de los agujeros negros que conocemos desde el punto de vista clásico, bueno, la parte más preocupante es lo de las singularidades, aunque recientemente se han encontrado, por ejemplo, soluciones de agujero negro sin singularidad, en teorías como, por ejemplo, Einstein con una electrodinámica no lineal, o inclusive soluciones más allá de relatividad general, por ejemplo, teorías que tienen un montón de escalares de diferente orden, ¿no? Eh, Ricci al cuadrado, Riemann al cuadrado, etcétera, ¿no? Y derivadas de estos al cuadrado. Entonces, al principio, y bueno, y aparte los efectos cuánticos que podrían curar esa singularidad. Pero otra propuesta un poco más reciente, o que se ha estudiado de una manera sistemática en los últimos años, un poco diferente a esta, es la de lo que se llama los objetos ultracompactos o imitadores de agujeros negros, black hole mimickers, que son objetos que no tienen horizontes, son globalmente regulares extendidos, pero que son tan compactos que pueden generar un espacio-tiempo con un potencial efectivo que tiene un máximo, que da lugar a órbitas circulares inestables. De hecho, estos potenciales van a dar lugar también a un mínimo, ¿no? Y el cual también voy a discutir y que va a estar relacionado con ciertos aspectos relacionados a la estabilidad de estos objetos. Entonces, uno de estos objetos ultracompactos son los que se llaman estrellas de bosones
solitónicas. Eso son las que voy a discutir ahora con más detalle. Y bueno, cuando empezamos a estudiar estos objetos, Odek y yo hace como un año, ya se habían estudiado desde hace algunos años, pero bueno, no sabíamos que tanta gente estudiaba este tipo de objetos, ¿no? Entonces, el año pasado, de hecho, hubo una conferencia, yo no asistí, pero tanto porque no estaba familiarizado con esta comunidad, pero hay suficiente número de gente como para organizar un congreso y este se organizó en Princeton, destinado únicamente al análisis de este tipo de imitadores de agujeros negros, ¿no? Entonces, bueno, si los proceedings de esta conferencia están en el archive, y entonces, bueno, ahí pueden ver todas las, bueno, no todas, pero muchas de las propuestas de este tipo de objetos ultracompactos, ¿no? Yo acá nada más les voy a contar de una de ellas. Entonces, las estrellas de bosones solitónicas son estrellas que salen del sistema Einstein-Klein-Gordon. Entonces, acá es pura relatividad general. Y la materia está representada por un campo escalar complejo que obedece a la ecuación de Klein-Gordon. Este es el tensor de aumento asociado al campo escalar. Y aquí la particularidad de estas estrellas de bosones solitónicas es que el potencial es de orden sexto en el campo escalar. Y este potencial está caracterizado básicamente por dos parámetros. El parámetro de masa y este parámetro sigma, que controla la magnitud de la autointeracción. ¿Okay? Pues cuando este parámetro sigma es muy grande, entonces básicamente uno recupera las mini boson stars, ¿no? Es decir, las estrellas de bosones que solamente tienen el término de masa. Sí. Adelante, adelante. Ok. Solamente para mí es que aquí es poner un combo escalar complejo, pues significa que sí se puede ver con un combo vectorial, pero imagino que no, se llama escala fija. ¿Cuál es la diferencia aquí de poner este combo escalar complejo? ¿Qué representa? ¿Por qué es complejo en este caso? Bueno, es complejo porque así uno lo escoge, ¿no? Uno pone la teoría y uno quiere que sea complejo, porque el hecho de que sea complejo es que uno en esta teoría tiene una simetría 1 global, y entonces como uno tiene la simetría 1 global, no tiene una cantidad conservada. Y esa cantidad conservada es lo que permite que este tipo de objetos en simetría esférica y estacionarios existan. Si uno tiene un campo escalar real, por ejemplo, entonces uno no tiene esa cantidad conservada, y entonces los objetos en simetría esférica, la única manera de que puedan existir es que no sean estacionarios, o sea, tienen que estar oscilando. Que uno los puede postular y la gente los ha estudiado, ¿no? Pero el precio a pagar es que el tensor de energía-momento esté variando en el tiempo. Si uno impone que estos objetos con un campo escalar real y en simetría esférica y tengan simetría esférica y no haya singularidades, la única solución es el campo escalar idénticamente cero, ¿no? Entonces la razón principal es de que uno puede obtener soluciones no triviales, en principio que podrían ser estables y que entonces que puedan ser tan compactos que puedan reemplazar la idea de los ojos. ¿Sí? Es esa misma simetría que partícula. Sí, es la misma simetría. Muchas gracias. Ahora esta es una simetría. Aquí, por ejemplo, no le ponemos carga eléctrica, entonces la simetría es global. Pero si uno le pone carga eléctrica, entonces la simetría puede ser local, ¿no? Y ya, bueno, se hace más complicado el objeto, pero también uno los puede estudiar, ¿no? Y también puedo estudiar objetos con campos escalares vectoriales, ¿no? Que son lo que se llaman estas estrellas tipo Proca. Entonces es el sistema Einstein-Maxwell, pero el campo vectorial, campo de norma es masivo.
y es complejo también, es complejo justamente para que también tenga una cantidad conservada. Pero entonces, todo este tipo de objetos se han estudiado y se siguen estudiando actualmente. Las estrellas estas tipo Proca más recientemente, ¿no? No, era parecido. Ah, y bueno, con el potencial sexto se descubrió más recientemente, ¿no? Lo del potencial, por ejemplo, masivo, eso se descubrió por Kaup en el 67 y luego Bonasola, ¿no? O sea, hace prácticamente 60 años. Y con este tipo de potenciales fue como 20 años después. Y lo que se descubrió, bueno, esto se propuso la gente de física de partículas por otras razones, pero luego lo que se descubrió es que con este tipo de potenciales uno podía tener justamente objetos ultracompactos que podían generar anillos de luz, ¿no? Que es lo que les voy a contar. Sí, una pregunta ahí, porque hay potenciales que tienen el término cuarto, Sí. en donde la interpretación del coeficiente que lo acompaña es justamente la autointeracción entre los campos. Pero este de sexto, ¿qué interpretación tendría? También interacción. Por ejemplo, sí, es por ejemplo tipo de potenciales que se han utilizado en física nuclear, ¿no? En modelos de interacciones nucleares y que luego Lilly y Strasberg, luego lo extendieron a ver qué pasaba si este tipo de modelos lo proponían en relatividad general, si podían obtener objetos tipo estrellas de bosones. Entonces, y y el que dices de autointeracción que ya se había estudiado también en los años 80, el de Colpi y compañía, Sí. es el que tiene el cuántico que tiene término de masa, lambda phi 4, ¿no? Sí. O sea, el de lambda phi 4, la particularidad que tiene es que para cada lambda uno tiene una masa máxima y esa masa máxima va creciendo a medida que uno aumenta la lambda, ¿no? Pero la compacidad no aumenta demasiado. A pesar de que la masa aumenta, la compacidad no aumenta demasiado. Y de hecho, ni en las mini-bósones stars ni en las estrellas de bosones que tienen el término lambda phi 4, tienen curvas de luz, ¿no? Entonces, aunque la masa sí puede crecer, la compacidad no. Entonces, entre más términos es lo mismo, simplemente es más autointeracción. O sea, representa lo mismo. Eh, O sea, bueno, independientemente del orden que le pongamos. eso sí, no sé. Mm. O sea, a lo mejor si le pones un término de orden sexto, pero igual positivo, bueno, que no tenga ahí términos negativos, a lo mejor pasa lo mismo, ¿no? Pero eso no sé, ¿no? Seguramente la gente ha puesto ahí más complicaciones, pero bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? O sea, esta es la particularidad de este y lo que es interesante es que admite objetos ultracompactos, ¿no? Por las razones que voy a explicar, ¿no? Bueno, y también otra particularidad que se había visto es que inclusive en espacio-tiempo plano, en Minkowski, admite soluciones no triviales que se llaman Q-balls, ¿no? Pero bueno, acá no las voy a decir. Entonces, bueno, esta es la forma del potencial, pero del sexto. Entonces, este potencial tiene dos mínimos simétricos, dos máximos, bueno, tiene tres mínimos, tiene dos mínimos degenerados, simétricos, luego tiene el que considera el verdadero mínimo y luego tiene dos máximos. Entonces, la idea acá es como un poco cuando uno construye las estrellas, por ejemplo, de neutrones en simetría esférica, uno, por ejemplo, fija la densidad central del objeto y a partir de ahí, bueno, con la ecuación de estado que uno quiera, entonces ahí uno impone condiciones de regularidad en el centro y a partir de ahí uno empieza a construir las soluciones y entonces por cada valor de la densidad central uno tiene una masa y un radio y entonces así uno va construyendo una serie de configuraciones, ¿no? Acá es más o menos parecido, igual a lo que ocurre con las mini boson stars. Entonces uno, dado este potencial, uno fija un valor del campo escalar, por ejemplo, en el centro, y entonces uno
bueno, algo que... o sea, esta ecuación de acá de Klein-Gordon es una ecuación, o va a ser una ecuación de eigenvalores, entonces uno va a obtener la solución de tal manera, uno va a obtener el eigenvalor de tal manera que en infinito la solución se vaya a hacer, ¿no? Y la solución sea asintóticamente plana porque son las que buscamos. Entonces aquí lo que uno hace es fijar el valor del campo en el centro y entonces buscar el valor de la frecuencia, bueno, ahorita lo vamos a ver, de tal manera que en infinito se vaya a cero y entonces uno obtenga una solución asintóticamente plana, ¿no? Y luego uno va aumentando el valor de phi en el centro y va repitiendo lo mismo, ¿no? Y aquí, bueno, el punto clave, a diferencia de los otros tipos de mini-bosón stars y los de lambda phi 4, es que aquí, cerca del mínimo degenerado, las configuraciones se van a parecer a una especie de función escalón. Y entonces bueno, eso va a hacer que prácticamente el objeto compacto se comporte como un fluido incompresible y alcance capacidades que ningún otro eh, tipo de estrellas de bosones puede alcanzar, ¿no? Entonces, esa es la particularidad como vamos a ver. Ok, entonces, como digo, por simplicidad acá vamos a estar interesados en estrellas solitónicas que son estáticas históricamente simétricas. Voy a decir que el espacio-tiempo es estático y históricamente simétrico, aunque el campo pueda depender del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la métrica usual en coordenadas de área. Y vamos a suponer que justamente el campo tenga esta dependencia armónica, que sería la dependencia en principio más general, la simetría esférica, de tal manera que el tensor de energía-momento no dependa del tiempo, ¿no? Y la configuración sea estacionaria. Entonces, para el caso en que, otra vez, en que el campo es real, por ejemplo, si la omega fuera cero, uno podría pensar, ¿encontraré soluciones que son estacionarias, asintóticamente planas regulares? La respuesta es no. Entonces, la única manera de obtener esas soluciones sería que este campo real dependa del tiempo y entonces ya la configuración, el tensor de energía-momento está oscilando, ¿no?, en el tiempo. Mientras que acá, si uno mete este ansatz, el tensor de energía-momento no depende del tiempo, ¿no? Aunque el campo sí dependa. Entonces, bueno, cuando uno mete esto en las ecuaciones de Einstein, entonces uno obtiene una ecuación para el potencial U, para el potencial nu, y la ecuación de Klein-Gordon de eigenvalores, aquí aparece la omega, para el campo, para la parte real del campo escalar. Y bueno, esta es otra ecuación que uno puede obtener, pero esta es redundante. Y lo que hacemos es utilizar esta para checar que la solución numérica es consistente, ¿no? Entonces usamos estas dos para resolver esta también y vemos que la solución que dan estas dos y estas es exactamente la misma, salvo errores numéricos. Entonces es un chequeo interno importante, ¿no? Porque si uno se equivocara aquí, pusiera un 2 en el código, a lo mejor uno tiene cosas que cree que están bien, pero que en realidad no son. ¿Y quién usa el shooting método? Sí, entonces para obtener la solución del campo escalar, eh, o para obtener el eigenvalor, uno utiliza el método de Schutting, ¿no? Que es el que uno utilizaría si uno quiere resolver inclusive la ecuación de Schrödinger, ¿no? Si uno quiere resolver la ecuación de Schrödinger del oscilador armónico del átomo de hidrógeno de manera numérica, pues uno utilizaría, bueno, una manera de hacerlo es un Schutting, y el Schutting nos da el espectro de frecuencias, igual acá, ¿no? Sí. ¿Cómo definen estas cantidades de presión y de agua? Ah, sí, aquí no puse, pero esta P radial son los componentes TRR, el tensor de energía momento, y esta P tangencial de las componentes teta, teta y T fifi. Pero el tensor de energía momento que usan es con el campo escalar, ¿no? Sí, es el que está acá. Entonces nada más así como, pues esta debería ser la presión y esta la Sí, presión. es así identificamos, ¿no?
Gracias. Pero bueno, lo de la presión es un nombre y igual le podríamos llamar TRR. Entonces, bueno, acá está lo que comenté hace un momento. Entonces, bueno, como las ecuaciones son altamente no lineales y de por sí la ecuación de Klein-Gordon es de orden quinto a la hora de tomar la derivada del potencial. Y bueno, y en general de orden sexto, porque el tensor de energía momento se va a aparecer el potencial del campo escalar, entonces son altamente no lineales, entonces bueno, pues obviamente uno ya no trata de perder el tiempo en buscar soluciones analíticas, ¿no? Entonces, son las soluciones numéricas y bueno, como decía, entonces una vez que uno fija el valor del campo en el centro, entonces uno obtiene la frecuencia correspondiente y uno obtiene entonces un valor de la masa, del número bosónico y de lo que se conoce el radio de la estrella, ¿no? Entonces, el caso de la masa se obtiene de la función de masa, que en infinito coincide con la masa de Komar o la masa de M, que en este caso son equivalentes porque el espacio-tiempo es asintóticamente plano. Y aquí, a diferencia de un fluido perfecto, donde en principio la configuración tiene soporte compacto, donde el fluido se anula justo en el radio, acá pues, tiene una colita, ¿no? Siempre, porque el campo escalar decae exponencialmente. Entonces, la definición estándar del radio de la estrella de bosones es el radio tal que contiene el 99% de la masa del estrella. Entonces, la definición estándar, ¿no? O sea, no es como una definición súper objetiva, pero es la definición que la gente ha tomado. Pero hay gente que toma otras definiciones, entonces hay que tener cuidado porque a la hora de calcular la compacidad, como ahí interviene el radio, entonces hay que tener cuidado porque si una persona utiliza una definición un poco diferente, entonces uno puede creer que los resultados numéricos están mal y no es que estén mal, sino que uno tiene una definición un poco fuerte, ¿no? Y bueno, y como decía, las estrellas solitónicas ultracompactas son las que se van a obtener con el sigma eh, pequeño respecto de uno, o el valor absoluto del sigma pequeño respecto de uno. Aquí vamos a tomar sigma positivo, pero bueno, como es simétrico, bueno, voy a tomar sigma negativo, porque si sigma es muy grande, entonces, como dije, recuperamos las mini boson stars y en esas no estamos interesados porque, como ya dije, no son suficientemente compactas, ¿no? Entonces, bueno, acá está la expresión de la cantidad global Q, que, como dije, resulta de la simetría global uno de la teoría. Y entonces, bueno, hay una corriente conservada y de la corriente conservada que tiene el número bosónico total conservado, que es como el equivalente del número bariónico en estrellas de neutrones, ¿no? O de estrellas compuestas de fluido. Y bueno, se puede calcular de diferentes formas, ya sea a través de definir una ecuación diferencial y definirlo en la última malla, donde ya el campo escalar es prácticamente cero, o a través de la integral, ¿no? Ok, bueno, aquí viene la parte quizás más interesante de la plática, ¿no? Este, entonces, eh, el chiste de estos objetos ultracompactos es ver si admiten órbitas circulares inestables como las del agujero negro. Y para ello necesitamos calcular el potencial efectivo otra vez asociado a las geodésicas nulas. Entonces acá está el potencial efectivo en general de las geodésicas nulas y temporales, pero cuando el parámetro epsilon es igual a cero, corresponde a las geodésicas nulas, que son las que estamos interesados. Y bueno, obviamente cuando este potencial tiene extremos, máximos y mínimos, entonces ahí puede
puntos de inflexión, entonces ahí puedo admitir órbitas circulares estables o inestables, ¿no? Las que estaríamos interesados son las inestables, ¿no? Porque las estables, pues ahí se va a quedar el fotón y no va a salir y no se puede hacer. Bueno, aquí está, nada más para recordar, en el caso en que de Schwarzschild en vacío, en que este potencial no tiene la solución de Schwarzschild, bueno, entonces para un agujero negro, entonces, bueno, operamos el potencial que ya conocido, pero bueno, el que estamos interesados es generado por las estrellas de bosones, ¿no? Y bueno, aquí ya vienen unos ejemplos concretos de soluciones. Entonces, este es un ejemplo con sigma igual a 0.05. Y aquí, entonces, con este sigma fijo, lo que hacemos es, por ejemplo, variar el valor del campo en el centro. Y para cada valor del campo en el centro, entonces tenemos una solución y una configuración, ¿no? Entonces, una solución, una masa, un radio y una capacidad, y bueno, una solución de los potenciales métricos, ¿no? Y luego vamos aumentando el valor del phi en el centro y vamos obteniendo diferentes soluciones. Entonces, A massa fija. ¿cómo? ¿Cómo es el phi, pero a massa fija? No, o sea, para cada valor del phi en el centro, uno obtiene el shooting y entonces da una configuración con una masa. Ah. Bueno, una masa Pero creo que se dada. refiere a la masa de campo escalón. No, hablaba de la masa de... Total de las estrellas, ¿no? Ah, Entonces, para un valor del phi en el centro acá, uno obtiene un valor de la masa, del radio y una capacidad, ¿no? Y entonces uno va variando el valor del phi en el centro, ¿no? Por ejemplo, lo va aumentando, entonces va obteniendo otro valor de la masa, del radio y de la capacidad y así sucesivamente, ¿no? Acá, por ejemplo, como para valores de phi pequeños, no se obtienen curvas de luz, entonces acá el potencial no lo dibujamos por estos valores de phi. Entonces aquí cuando phi es ya muy cerca del falso vacío, aquí la solución se empieza a comportar como un potencial, como una función escalón, ¿no? Ven acá. Y entonces a partir de acá es cuando este es el potencial efectivo. Si ven acá para las soluciones en donde el valor central del campo escalar está alejado del vacío degenerado, las curvas del potencial no tiene máximos y mínimos, y justo cuando se empieza a acercar al máximo degenerado, que el campo escalar empieza a verse como una función escalón, entonces empiezan a formar máximos y mínimos, ¿no? Y luego, bueno, acá, por ejemplo, hay ramas estables, luego inestables, y luego acá se empieza a formar otra vez una rama estable. Y es en esta rama estable que está cerca del valor, si se fijan, si se recuerdan, en el valor del potencial, el mínimo degenerado correspondía a este pi tilde igual cerca de 1, ¿no? Es que ya cuando está cerca de 1, las configuraciones se disparan, ¿no? La capacidad se dispara. Y entonces, y estas son configuraciones estables y luego se empiezan a formar otra vez configuraciones inestables. Entonces, estas que están y que también dan lugar a órbitas circulares inestables, estas configuraciones ya son inestables, ¿no? Son las estables, las que son ultra compactas, son las que están entre este máximo global y este mínimo local. O sea, en este pedacito de los valores de Fize. aquí E a la U y E a la U serían GRR y alfa, ¿verdad? Correcto. O sea, se ve, Entonces, está muy este es cercano. menos G. Sí, entonces esto es menos GTT y este es GR. Entonces aquí uno ve el comportamiento típico del lapso, cuando el lapso empieza a ser un pequeño. Está interesante. Sí. Y aquí sí está sin unidades, ¿verdad? Sí, aquí está sin unidades, pero aparte aquí phi se rescaló. Sí, sigma no tiene unidades, porque aquí como somos unidades geométricas, phi no tiene unidades, ¿no?
Pero además aquí este phi lo rescalamos de tal manera que phi tilde, cuando phi tilde fuera 1, entonces correspondiera al mínimo de generado de potencial. Y lo podíamos ubicar más fácilmente. Por razón es un. Sí, por eso acá si ven Ok. acá, ¿no? Está rescalado, y entonces aquí el mínimo de generado corresponde, ¿no? Ok. Y bueno, aquí ya es un compendio de soluciones para diferentes valores de sigma. Y acá lo que planteamos es en las curvas que corresponden para ese sigma, masa máxima y compacidad máxima. Y entonces vemos entonces los plots que están en medio son el potencial efectivo y vemos que todas las configuraciones de masa máxima y de compacidad máxima tienen un máximo y un mínimo. ¿Ok? Y acá están las correspondientes soluciones de los potenciales métricos, y acá están, por ejemplo, las presiones, eh, las densidades. Cuando uno se está acercando al escalón, como ahí los gradientes se vuelven muy grandes, entonces ahí aumentan mucho las presiones, pero luego ya cuando el campo escalar va a cero, entonces otra vez vuelve a caer. Por eso se hace como pico y luego decaimiento. Eh, y entonces estos son, cada línea corresponde a un sigma diferente, ¿no? Entonces aquí, estos son los valores de sigma. De hecho, para sigma menor que 0.07 es donde ya empieza a haber máximos y mínimos en los potenciales, es decir, órbitas circulares estables e inestables para los fotones, ¿no? Una pregunta, ¿cómo va la compacticidad Sí. con sigma? O sea, Sí, justo. ¿se llega al límite de Boole en algún momento? No se llega al límite de Boole en principio. Bueno, viene la siguiente. Bueno, aquí estaba la compacidad para la configuración por sigma 0.05, y entonces para diferentes valores de phi central, para este sigma la compacidad máxima es como el 0.33 ya, ¿no? Para este sigma. Para los otros sigma, en un momento no. Sí. Y bueno, entonces, este es también el compendio para diferentes valores de sigma. Las masas, entonces todas tienen un comportamiento cualitativo similar, ¿no? Entonces aquí es donde justo hay el aumento de la compacidad y bueno, el radio, la tensión del fisero, etc., ¿no? Y bueno, acá está el resumen de la compacidad para los diferentes valores de sigma. Los puntitos corresponden a los valores de la compacidad para los modelos de masa máxima. Los modelos de masa máxima no necesariamente corresponden a los modelos de compacidad máxima, ¿no? De hecho, los modelos de compacidad máxima ya están un poco a la derecha de los modelos de masa máxima, entonces ya suelen ser inestables, ¿no? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, la compacidad máxima para este sigma, que es el sigma más pequeño que usamos, que es el 0.02, es del orden de 0.36. ¿Vale? Entonces todavía estamos lejos del límite de punto. Y aquí como referencia están, por ejemplo, la compacidad máxima para estrellas de bosones, ¿no? Entonces bastante pequeña. La compacidad máxima para los modelos lambda phi 4 que tienen alta interacción, ¿no? Entonces sí crece, pero todavía está bastante. Esta es la compacidad máxima para estrellas que tienen relación de estado que está en el límite causal, ¿no? Y estas son la compacidad para los diferentes valores de sigma, para los modelos de masa máxima y para los modelos de compacidad máxima, ¿no? Entonces, para este sigma, ya lo intentamos para sigma menor, a 0.0, porque es súper difícil encontrar configuraciones, ¿no? Se necesitan literalmente más de una centena de dígitos de precisión para poder definir. Y dicen, bueno, ¿y cómo obtengo esto? Bueno, acá Jodek, el estudiante lo hizo con Julia, y con Julia uno tiene precisión arbitraria, la única limitante es la memoria.
Por eso es que él puede obtener ¿Qué es el mito? la memoria, Ah, la la memoria. memoria de... La memoria y la precisión. Sí, bajo. Entonces, la precisión uno puede ponerla que uno quiera, pero entonces uno tiene que tener mucha memoria, ¿no? Entonces, las configuraciones justo que están aquí, estas de acá, son súper difíciles de encontrar. Bueno, yo creo que Perdón, doctor, sí. para esas que obtuvieron, ¿cuánta precisión necesitan? Pues te digo, son más de 100 dígitos. Esas son de 100. Sí, sí, sí. Pero O sea, literalmente, ¿no? traen float de qué tamaño. ¿Cómo? Float de qué tamaño tienen que traer esos cálculos. No, no sé, pero... O sea, Puramente grande, ¿no? sí, estos... O sea, los códigos no son muy complicados, pero sí necesitas tener mucha memoria, ¿no? Porque, bueno, todos estos curvas se guardan los datos y para cada dato, si tú ves, tienen como 180 dígitos cada uno. Ah, hay una conjetura que dice que cuando uno tiene soluciones de este tipo en donde hay un mínimo, entonces en la curva de potencial, entonces las soluciones serían inestables. Y el argumento así con las manos dicen que como es estable, entonces la energía se acumularía ahí y eventualmente haría que el objeto colapsara. Bueno, esa es la conjetura, ¿no? Pero Sí. La pregunta es que, para entender, es que entonces, si tú dices que tengo una orbita estable, voy a acumular, y ahí es donde tienes un problema que no puedes tomar o procesar unos fotones como partículas de prueba, de, ¿no? de prueba, porque Entonces seguirían está acumulando, en- exactamente, seguirían acumulando y diría que es colapsar. O sea, ese es como el argumento así Sí. heurístico, ¿no? Sí. Ah, ok. Bueno, entonces la gente, en base a esta conjetura, empezó a hacer un análisis de estabilidad ya muy detallado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grupo de Portugal hizo un análisis de estabilidad no lineal, tomando estrellas rotantes de este tipo, sobre técnicas rotantes, y vio que con las perturbaciones numéricas se colapsaba el agujero negro. Luego, el grupo de Cambridge hizo un estudio tanto lineal como no lineal de simetría esférica y vio que eran estables. Y luego, parte de la gente de ese grupo, cuando que estaba ahí en Cambridge, se fue de postdoc al grupo del perímetro y ahí con Simonsen y colaboradores repitió el caso de estrellas de solitónicas rotantes y vio que eran estables. Entonces, no se sabe. Bueno, entonces una posible explicación de esto es que si uno ve las curvas de compacidad máxima y masa máxima, si ven la región que admite rayos de luz o anillos de luz, son estas en rojo, ¿no? O sea, prácticamente están en el máximo de masa, que son prácticamente en el régimen de estabilidad, ¿no? Por acá. Y acá, por ejemplo, está el potencial efectivo, el máximo y el mínimo. Y entre el máximo y el mínimo prácticamente no hay diferencia, ¿no? Es casi como si fuera un punto de inflexión, ¿no? Entonces, lo que creemos es que probablemente como fueron códigos completamente distintos, métodos distintos, probablemente alguno de ellos puso una perturbación un poco mayor o usó una configuración un poco diferente y obtienen esos resultados un poco contradictorios, ¿no? Entonces, realmente se necesita un tercero en discordia y que diga, a ver, tengo este otro método. Podrían utilizar un challenge. Es lo que hacemos nosotros cuando tenemos estos problemas de detallitos. Es decir, que nos ponemos en un grupo de trabajo primeramente y ponemos todas las condiciones iguales y... Eso sería lo más sano. A ver, mira, yo fui el referee de uno de sus papers, del paper de los de Perimeter. Y yo ya conocí el otro paper y les dije,
oigan, ¿por qué no hacen una comparación? No quisiera, ¿no? Y yo no podía, o sea, hicieron una cosa muy detallada, pero dijeron, ya nosotros no queremos perder más tiempo y tener el artículo, pero ellos saben que está ahí. Lo más sano sería que se pusieran de acuerdo, decían eso. Pero bueno, no los puedo obligar, ¿no? No. Bueno, ya para terminar, cuando vimos que las soluciones con mayor compacidad se comportaban con como una función escalón, entonces dijimos, bueno, esto se parece a un fluido incompresible. Entonces hicimos un toy model de un fluido incompresible en relatividad general. Entonces, un fluido que tiene densidad constante adentro del objeto y cero afuera. Bueno, esta es la solución interior de Schwarzschild bien conocida, pero lo que es menos conocida, que uno no ve en los libros, es que hagan el plot de las curvas de luz, ¿no? O sea, uno ve toda la solución analítica y todo, pero rara vez plotean el potencial, ¿no? Pues lo que uno ve es que hay una presión crítica a partir de la cual empiezan a aparecer los anillos de luz. Entonces aquí están soluciones de fluido incompresible variando la presión central, que sería el equivalente de variar el phi cero central. Entonces a medida que uno aumenta la presión central, aquí sí uno puede llegar al límite de Boole, ¿no? Cuando la presión tiene infinito, pues, límite de Boole, y el circulito rojo corresponde a la presión crítica. Acá están las diferentes soluciones de la presión en la función de masa. Entonces, para cada valor de la presión central no tiene una masa o un radio, etcétera. Y acá está, ¿no? El potencial. Entonces, para valores de la presión menores a la presión crítica, no hay máximos y mínimos, y para valores mayores de la presión crítica uno empieza a tener máximos, ¿sí? Entonces, uno puede entender de manera heurística por qué es que aparecen ese tipo de soluciones en las estrellas de bosones solitónicas, ¿no? Que se comportan. Y bueno, ya para concluir, entonces, bueno, los agujeros negros parecen ser una realidad en el universo y en principio, si uno toma en cuenta correcciones cuánticas, etcétera, uno podría pensar que no son exactamente a los de Schwarzschild, etcétera, sino que tienen una corrección mínima debido a efectos cuánticos y en el interior uno no tendría singularidad, ¿no? Y bueno, justamente los agujeros negros son los objetos compactos por antonomasia que producen las, eh, las imágenes que uno compararía o que uno de las observaciones del telescopio horizonte de eventos. Pero bueno, dado esto, lo que hemos visto es que existen en principio objetos suficientemente compactos que en principio podrán dar lugar a imágenes que podrán competir con las producidas por un agujero negro y un disco de acreción. Pero bueno, estos objetos compactos que imitan agujeros negros, pues todavía están en pañales porque requiere mucho análisis, ¿no? Por ejemplo, bueno, uno tendría que hacer una simulación, una colisión de dos de estos tipos de objetos ultracompactos y ver cuál es la señal de ondas gravitacionales y ver cómo se compara con las señales medidas por los observatorios, digo, y Cagra, y también, por ejemplo, hacer perturbaciones y ver si los modos cuasinormales son comparables a los agujeros negros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una hipótesis bastante atrevida de los Black Hole Mimickers, pero bueno, está ahí en el aire y como digo, mucha gente pues, le ha dado importancia, ¿no? Al grado que se han organizado conferencias exprofeso para eso. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Sí, Bueno, un comentario es que el grupo de Valencia está haciendo ya colisiones, queda un collision todavía, Ok. y creo que sí hay